Listo, profe, Es prueba que, ahora, por es favor. que tiene dos, Carlito. Claro, tengo dos. Sí, profe, ya le puse el rol, ya puede compartir. Ah, bueno, te agradezco. Ahí está. Recording in progress. Bueno, Denme un segundito, que estoy acomodando acá. mientras estemos todos adentro, está todo bien. Bien, ¿cómo les va? Buen día. Buen día a todos. Hoy vemos práctico número 9, bienes de cambio. ¿Qué diferencia encontramos con lo que veníamos haciendo y con lo que vamos a empezar a hacer a partir de este práctico? Hasta el práctico número 8, lo que estuvimos haciendo fue ver la liquidación, y aprender obviamente, la liquidación de un sujeto que era persona humana, en donde veíamos que habían sujetos que tienen ingresos primera, segunda y cuarta categoría. Esto no significa que una persona humana no tenga ingresos de tercera categoría, que también lo tiene. Una persona humana tiene ingresos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Lo que vimos hasta la clase de ayer, o de antes de ayer, o de la semana pasada, perdón, fueron contribuyentes persona humana en el cual fuimos aprendiendo a cómo íbamos liquidando la primera, la segunda y la cuarta categoría. A partir de hoy vamos a ver el tratamiento que le vamos a dar a todos aquellos rubros que integran la tercera categoría, como por ejemplo vamos a ver hoy bienes de cambio. Bienes de cambio, ¿quiénes los tienen? Los sujetos de empresas. Un sujeto de empresa puede ser una misma persona humana, que es sujeto de empresa, las llamadas empresas unipersonales, o también pueden tener este tipo de bienes un sujeto que son los llamados sujetos personas jurídicas, que son los que tributan con una alícuota proporcional, pero totalmente alejado de la persona humana, líquida totalmente distinto. ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver es una firma que se llama Nuevo Año Sociedad Anónima. Si es una persona que es una sociedad, una persona jurídica que es una sociedad anónima, estamos viendo que la liquidación de este sujeto pasivo del impuesto liquida a la alícuota proporcional conformada en el artículo 53 de la ley, que es sujeto en tercera categoría, y que liquida conforme al artículo 73, a la alícuota del 30%. ¿Sí? Entonces, me van a permitir 2 segunditos nada más, yo me voy al final, antes de ir al práctico, perdón, tengo acá el práctico, y les voy a hacer un par de aclaraciones. Me voy hasta el final, 2 segunditos. Veamos el planteo y les voy a hacer un par de aclaraciones. Liliana, por favor, cuando quiera interrumpirme o hacer alguna aclaración, bienvenida. La firma Nuevo Año, Sociedad Anónima, es una empresa situada en Salta, cuya actividad principal es la fabricación y comercialización de líneas de productos varios. Es decir, que estamos en una empresa que hace fabricación y venta de productos varios. ¿Qué significa esto? Para fabricar, esta empresa necesita adquirir materia prima. Esta empresa, para fabricar, adquiere materia prima, la elabora y una vez que la elabora, la vende. Y a la vez también adquiere mercadería para vender. Es decir, que tenemos una actividad o una empresa
cuya actividad es fabricar y revender productos de líneas varias. La empresa no lleva sistema de costos que permite determinar el costo de producción de cada partida del producto, lo vamos a ver enseguida. Y para la confección de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, para el periodo comercial cesado el 31 de enero del año 2021, brinda la siguiente información referida al inventario de bienes de cambio. Y todos los bienes indicados son estos de IVA de corresponder. Me freno 2 segunditos. Acá estamos viendo que se trata de una persona jurídica cuyo cierre de ejercicio comercial no coincide con el año calendario. Por nosotros lo que venimos viendo siempre que una persona humana, el año calendario es el 1 de enero y cierra el 31 de diciembre de cada año. Una persona jurídica, su año comercial es el año calendario. Este año comercial, para ella empieza el 1 de febrero del año 2020, para la empresa que estamos por liquidar en el práctico, empieza el 1 de febrero del año 2020 y termina el 31 de enero del año 2021. Y me da el inventario inicial y me da el inventario final contable e impositivo. Ahora bien, ¿por qué quise ir yo al final? Por lo siguiente. Déjenme 2 segunditos porque tengo la normativa acá al lado, que también quiero mencionar algunas cositas al respecto. Nosotros lo que necesitamos ahora es valuar los bienes de cambio. ¿Pero para qué me sirve evaluar los bienes de cambio? Porque necesito obtener lo que es la llamada ganancia bruta. Y la ganancia bruta de una empresa está conformada por ventas netas menos costo de mercadería vendida, eso me va a dar la ganancia de la utilidad bruta. Ahora bien, dentro de lo que es el costo de venta, ustedes saben que el costo de venta, y ustedes lo tienen acá mejor graficado, es la idea, por eso que se los puse, para que sepan a dónde estamos apuntando. Disculpen porque, ahí está. ¿Se está viendo ahora? Bien. Nosotros vamos a partir de un resultado neto contable, que son las ventas del ejercicio. Esto es contabilidad, es decir, son los estados contables, y uno de los estados contables que tenemos que ver dentro de una liquidación de impuesto a las ganancias es el estado del resultado. ¿Por qué? Porque me sirve para determinar, en función del resultado del ejercicio, alguna serie de ajustes que les podemos mencionar enseguida. Tenemos la venta del ejercicio. A la venta del ejercicio le voy a detraer el costo de la mercadería vendida. Pero el costo de la mercadería vendida está conformada por la existencia inicial, las compras del ejercicio y le vamos a detraer la existencia final. Eso va a ser el costo de la mercadería vendida. Existencia inicial más compra menos existencia final. Ahora bien, nosotros el práctico que vemos hoy día es evaluación de bienes de cambio. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar las existencias finales del ejercicio, es decir, este rubro. Existencias finales del ejercicio. Que acá están valuadas contablemente, pero una cuestión es la contabilidad, o las normas contables, y otras son las normas impositivas. Nosotros lo que tenemos que hacer es llegar al resultado impositivo. Y para llegar al resultado impositivo, debemos evaluar cada uno de los rubros integrantes conforme a la normativa de impuesto a las ganancias, que en varios o en muchos de los casos difiere de la contable. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es únicamente evaluar este ítem, de existencia final, que está en el práctico, nos está dando los datos, cómo está evaluada contablemente, pero a nosotros nos interesa evaluarla impositivamente. Es decir, que únicamente vamos a evaluar este dato, la existencia final. Obviamente que acá estamos determinando dentro de este resultado, que estamos contables que tenemos acá, únicamente tenemos la ganancia bruta, la utilidad bruta. Todavía no tenemos la utilidad neta o el resultado impositivo, porque recuerden que un estado de resultado se conforma
por venta menos costo de mercadería vendida, en el caso de empresas que hagan compra-venta de mercadería, obtenemos la utilidad bruta y a ello le vamos a detraer una serie de gastos de comercialización, gastos administrativos, gastos financieros, etcétera, hasta determinar el resultado neto. Ese va a ser el resultado neto contable. Ahora bien, me freno 2 segunditos acá, me metí en un tema, resultado neto contable. Depende el tipo de sujeto, lo comento porque si bien no lo vamos a ver en el práctico de hoy, es simplemente perder 2 minutos y tratar de llevarlos a ustedes a cuál es la idea. Tenemos distintos tipos de sujetos. Sujetos que llevan contabilidad y sujetos que no llevan contabilidad. Los sujetos que llevan contabilidad son, por ejemplo, los sujetos, personas jurídicas, que llevan libros, por ejemplo, una sociedad anónima, sociedad SRL, sociedad encomendada por acciones, etcétera. No voy a poner a dar toda la clase, pero no corresponde, ahora simplemente darle un marco nada más. Y hay sujetos que no llevan libros, como por ejemplo las empresas unipersonales. Si los sujetos llevan libros, ya tenemos un estado contable. Y si tenemos un estado contable, lo que vamos a hacer a los efectos de hacer la liquidación de impuestos a las ganancias es partir del resultado neto contable, y hacerle una serie de ajustes. Cómo estaba evaluado contablemente menos cómo estaba evaluado impositivamente da una diferencia, que son ajustes en más o en menos, hasta llegar al resultado impositivo. Es decir, que los sujetos que llevan libros parten de sus estados contables, estado de resultado, y del resultado contable vamos a hacerle una serie de ajustes hasta llegar al resultado impositivo. Hoy, por ejemplo, tenemos un sujeto que es una sociedad anónima, por lo tanto, a los efectos de poder liquidar del impuesto a las ganancias correspondientes a este sujeto sociedad, vamos a partir de un resultado contable y vamos a hacer el ajuste impositivo de estos bienes de cambio, ya sea en más o en menos, eso lo vamos a ver al final. En cambio, un sujeto que no lleva libro no tiene estados contables, por lo tanto, el estado de resultados se lo armamos nosotros. Las ventas valuadas impositivamente, menos los costos de mercadería vendida valuados impositivamente, menos los distintos rubros que componen el estado de resultados, todo impositivo, y ya llegamos a la evaluación impositiva. Entonces, una empresa que lleva libro, partimos del estado contable, hacemos una serie de ajustes y llegamos al resultado impositivo. Los que no llevan libro, nosotros vamos armándole el estado del resultado. ¿Sí? No me meto más en esto, simplemente era tratar de enfocarnos hacia dónde partimos. Ahora sí vamos al práctico en sí. No sé si quieres hacer un agregado, Liliana. No, está bien, mientras vamos dando el práctico. Exacto, sí, era simplemente partir de esto para que vean nada más a dónde estamos yendo, nada más. Bueno. Ahora bien, vamos al práctico de lleno, como dice la contadora, que tiene razón. El planteo, habíamos dicho que el planteo teníamos la información que nos brindan y tenemos información de inventario final, tanto contable como impositivo. Pero el impositivo es el inventario inicial al inicio. Es decir, que es el evaluado, es la existencia final al 31 de enero del año 2020, que va a ser de existencia inicial al 31 de enero del año 2021. Ya está evaluado. Ahora, ¿qué necesitamos determinar? La existencia final valuada conforme a la ley de impuesto a las ganancias para el periodo 31 de enero del año 2021. Y nos da un inventario. El inventario físico, realizado el 31 de enero del año 2021, de artículos para la reventa. Ese es el punto 1. El punto 1b me da artículos fabricados, es decir, recordemos que hacía fabricación y reventa de bienes. El 1c me da el inventario de productos que están en curso de elaboración. Y el punto 1c también, el C2, me da un detalle de las materias primas que el contribuyente utiliza.
Luego, en función de la evaluación y cómo vamos a ir evaluando, necesitamos los datos de las compras del ejercicio del periodo fiscal 2021, que lo vamos a utilizar enseguida, pero lo que me interesa a mí es llegar al final. ¿Qué es lo que solicita el práctico? El práctico lo que nos pide es lo siguiente: determine la evaluación impositiva del inventario de los bienes de cambio al 31 de enero del año 2021 y el ajuste correspondiente en comparación con el efectuado contablemente, que es lo que traté más o menos en un par de palabras de explicar hacia dónde apunta este práctico, ¿sí? Y calcular el costo de la mercadería vendida y el resultado bruto del periodo, tanto contable como impositivo, teniendo como información los siguientes datos. Bueno, y me dan los datos de compras e ingresos por ventas que vamos a utilizar. Entonces ya sabemos hacia dónde tenemos que partir. Necesitamos evaluar el inventario de los bienes de cambio el 31 de enero del año 2021. Entonces, vamos con el punto primero. Inventario físico realizado 31 de enero del año 2021. Artículos adquiridos para la comercialización en locales de ventas minoristas. Si son artículos adquiridos para su comercialización, significa que este contribuyente lo que está haciendo es comprar y vender. Es lo que se llama reventa. Y tiene una serie de artículos que vende. Por ejemplo, le hemos dado los nombres. Vende artículos alfa, beta, gamma, delta y kappa. Son los artículos que adquiere y que se vende. Estos artículos que adquiere y que se vende, hay que evaluarlos conforme a la normativa de impuesto a las ganancias. Para ello, vamos a hacer una pequeña lectura al artículo 56 de la ley, en el cual me establece cómo vamos a hacer la evaluación de los bienes de cambio. Dice, para practicar el balance impositivo, artículo 56 de la ley, la existencia de los bienes de cambio, excepto los inmuebles, deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Y me da, de acuerdo al tipo de bienes de cambio, cómo vamos a hacer la evaluación. Yo me tengo que situar qué tipo de bienes tengo. Y tengo bienes que adquiero y vendo, es decir, son artículos de reventa. Por lo tanto, son los que están situados en el artículo 56, inciso A de la ley, que me dice que la mercadería de reventa, las materias primas y los materiales se van a evaluar de la siguiente forma: al costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Me freno 2 segunditos. ¿Cuándo se hace el ejercicio esta empresa? 31 de enero del año 2021. Los últimos 2 meses van a ser entonces diciembre del año 2020 y enero del año 2021. Necesito determinar cuál es el costo de la última compra. Y veremos si es que tiene compras a esa fecha. Puede suceder, y es muy común que suceda, que no existan compras a esa fecha. Por lo tanto, la ley me dice, si no hubiera compras o no se hubieran realizado compras en dicho periodo, se va a tomar el costo de la última compra efectuada durante el ejercicio, actualizada desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. Acá hay 2 temas importantes que comentar. En primer lugar, vamos a seguir con el tema de la evaluación. Fecha de la última compra durante el ejercicio. Es decir que, si no tengo compras realizadas entre el ejemplo que estamos dando de los 2 últimos años, de los 2 últimos meses, estamos hablando diciembre y enero para el práctico que estamos viendo, vamos a tener que ver las compras realizadas en el resto del año, es decir, los primeros 10 meses. Y me dice que tienen que estar actualizadas. Les recuerdo que se encuentra vigente el artículo 93 de la ley, en el cual se deben de actualizar ciertos bienes. Ahora bien, cuando vemos bienes de cambio, el artículo 56 de la ley, vamos a notar algo, que el artículo 93 no menciona a este artículo a los efectos de la actualización. Por lo tanto, estos conceptos que vamos a ver el día de hoy se actualizan conforme a la ley de ajuste por inflación, que sigue siendo 1 a los efectos de la liquidación de impuestos a las ganancias. Estamos hablando
coeficientes del ajuste por inflación del título sexto, que sigue siendo 1. Sin embargo, el artículo 93, que me habla de la actualización de ciertos bienes o rubros dentro de la ley de impuesto a las ganancias, los bienes de cambio no están siendo mencionados en el artículo 93. Por lo tanto, los rubros del artículo 93 no se actualizan conforme, del artículo 56, perdón, no se actualizan conforme al artículo 93. No se actualizan conforme al artículo 93 de la ley. Y por último, así no hablo tanto, Liliana. Y por último, el inciso A me dice, primero 2 meses, no tengo últimas compras. Durante el año puede suceder que tampoco haya adquirido bienes. Entonces el artículo 56, inciso A, tercer párrafo de este inciso A me dice, cuando no existan compras durante el ejercicio, se tomará el valor impositivo de los bienes en el inventario inicial y se lo va a actualizar. Es decir que, si no adquirí bienes, tendré que hacer lo siguiente, tendré que tener en cuenta la existencia inicial, es decir, la existencia final del año pasado, que es la existencia inicial de este año, y la actualizaré de punta a punta. Y por último, y prometo no hablo más, es qué entiendo por costo de la última compra. Nada más, no me meto más ahí. Por costo de la última compra, me obligo a ir al artículo 136 del decreto reglamentario. El artículo 136 del decreto reglamentario, a los fines de la ley, establece que se entenderá por costo de la última compra el que resulte de considerar la operación realizada en condiciones de contado, incrementado de corresponder en los importes facturados en concepto de gastos hasta poner en condiciones de venta a los artículos que conforman la compra. Es decir, que muchas veces adquiero un producto, pero ese producto que adquiero para estar en condiciones de venta, seguramente lo tengo que hacer traer ese bien. Por lo tanto, tengo que pagar un flete. Necesito acondicionarlo, por lo tanto, tengo que pagar acondicionamiento o algún otro concepto que sea necesario hasta que tenga ese producto o ese bien en condiciones únicamente, primero, que lo tenga el bien y que lo tenga en condiciones de vender. Por lo tanto, el costo de la última compra va a estar conformada por el valor del bien, de lo que nos salió el bien, más estos gastos, llámese fletes, acarreos, acondicionamientos u otros. Van a conformar el costo o el valor o el costo total de este bien. Y me dicen una palabra importante, operación realizada en condiciones de contado. Es decir, que si la operación es realizada en condiciones de financiación, que hoy en día es muy común ese, es decir, que me sale el producto por un valor más los intereses incorporados, porque es en financiación, la norma me dice, no, condiciones de contado. Significa que los intereses deberé de excluirlos, no los voy a tener en cuenta a los fines de determinar el costo de la misma. Y este artículo 136, al final, ya final, así que es el último paso de 136, me dice otra condición importante a tener en cuenta. Los valores, de acuerdo a lo establecido, por ejemplo, en este inciso que acabamos de leer, corresponde a considerar los efectos de la evaluación impositiva de los bienes de cambio, deben de referirse a operaciones que involucren volúmenes normales de compra o de venta, en este caso de compra. Necesito que los valores que voy a tener en cuenta deben de corresponder a volúmenes normales de compra. Ejemplo, si yo estoy acostumbrado a ver, si yo vendo harina y estoy acostumbrado a comprar todas las veces 2, 3 camiones de harina, estamos hablando cada camión viene con 600 bolsas, son 2 camiones, son 1200 bolsas cada vez que compro, y de repente este mes no compré 2 camiones, ni siquiera compré la cuarta parte, directamente le compré 100 bolsas nomás de harina. Pero no tengo tantas ventas, vino la pandemia y no tengo tanta venta. Por lo tanto, compré solamente 100 bolsas. La pregunta ¿es un volumen normal de compra lo que estoy haciendo? No. Por lo tanto, ese no es un volumen normal de compra. Por lo tanto, los efectos de tener el costo de la última compra
esa compra no la tendré que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es un volumen normal de compra que tenga yo a lo largo del año. ¿Me explico o no? Entonces, cuando la norma me dice los valores que voy a tener en cuenta a los fines de semana, en el caso que estamos viendo el costo de la última compra, se tendrán que referirse a operaciones de contado, como hace un rato lo decía, pero que involucren volúmenes normales de compra, realizados durante el ejercicio y teniendo en cuenta la envergadura y la modalidad, perdón, operativa del negocio del contribuyente. Obviamente, como toda operación que tenemos que tener en cuenta, deberán estar respaldadas por las correspondientes facturas o documentos equivalentes. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Querés agregar algo, Lili, o querés que larguemos nomás con la práctica? Que te la dejo a vos si querés y largas vos. Ya hablé 20 minutos solo. Eh, Estás sin audio. Sí, Ahí ya está. está. Bueno, largamos con la práctica. Larguemos nomás entonces. Estabas con el producto uno, ¿no? Exactamente, no hemos Lo largado habías todavía. explicado, hay que hacerlo, hacer el número nada más. ¿Mm? Exacto. Arranco con el ¿Querés 2. que lo haga o lo haces vos nomás? Hacerlo al uno porque ya lo explicaste. Bueno, bueno. Bueno, perdón, está. ¿Sabes qué pasa? Que no sé por qué no me habla. Ahí está, ahora sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el producto bien de cambio alfa. Por lo tanto, habíamos dicho, tenemos que tener en cuenta el costo de la última compra de los 2 últimos meses, al efecto de determinar cómo vamos a evaluar este bien de cambio. Cuando voy al planteo, Cuando voy al planteo, me dice bienes de cambio alfa, condición de venta, obviamente un producto de venta. ¿Cuántos tengo? Y tengo 400 en cantidad. Esa es la cantidad de bienes alfa que tengo. Pero tengo el precio de venta. Y yo hace un rato le dije, no, ojo, cuando hacemos mercadería de venta, tendré que tener en cuenta no el precio de venta, tengo que tener en cuenta qué cosa los fines de evaluación, el costo de la última compra. Por lo tanto, en la segunda página al final, me dice compras del ejercicio. Es el punto 2. Compras del ejercicio fiscal 2021 que empieza en 31 de enero de 2021. Me dice que en la mercadería de venta tengo bienes de cambio alfa, que compré 30 productos a un precio unitario de 300 pesos, cuyos gastos, o sea, 300 pesos, así que el precio total que pagué fue 9.000 pesos. A ello le voy a agregar gastos por 500 pesos, que tiene una llamadita 6, que me dice lo siguiente, corresponden a fletes y acarreo por traslado de los bienes hasta el depósito de la firma. Es decir, que yo hace un rato les había dicho, ojo, cuando hablamos de costo de la última compra, están conformadas por aquellos montos que corresponden a una operación de contado, más aquellos gastos necesarios que sean necesarios para el acontecimiento de dichos bienes. Y este es un gasto necesario, son los fletes y los acarreos. Por lo tanto, el costo de la mercadería va a estar conformado por los 9.000 más los 500 pesos. Pero también tengo otro monto, 450 pesos que corresponden a interés de financiación. Es decir que esta compra que hizo este sujeto con esta mercadería alfa fue financiada. Y acá hemos dicho hace un rato lo siguiente, el costo de la última compra va a estar conformada por operaciones que sean operaciones de contado, como una operación de contado. Si fuera como una operación de contado, deberemos de dejar de lado el interés de financiación, que no integran el costo de la mercadería, ¿sí? Pero, ¿qué hago con el interés de financiación? Me adelanto, ¿qué hago con el interés de financiación? No va a ser en este práctico porque estamos determinando el costo nada más. Pero ese interés de financiación será deducible en la declaración jurada del contribuyente, pero lo veremos en otro práctico. No es que no es que lo dejo de lado, lo voy a deducir, pero no en este práctico porque yo obviamente quiero detener el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ustedes en el práctico, ¿qué tienen? Tienen lo siguiente. Ahí está. Tienen lo siguiente.
El costo va a estar conformado por 9.000 pesos, más los 500 pesos, 9.500 pesos. Lo voy a dividir por la cantidad de productos adquiridos, 30, a los efectos de determinar el costo unitario impositivo. Es decir, que va a ser 316 pesos con 67. Ya tengo el costo de la última compra. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bienes de cambio alfa. ¿Cuánto habíamos dicho que teníamos según planteo? 400. El costo es de fecha 17 de septiembre del año 2020. Fíjense que no son de los últimos 2 meses, sino que son de los 10 primeros meses. Estamos dentro del artículo 56, inciso A, estoy en el segundo párrafo, ¿sí? El costo unitario es 316,67. Lo debo de actualizar. Recordemos que la actualización a los fines del ajuste por inflación sigue siendo 1. Por lo tanto, le vamos a poner el coeficiente 1. Es decir, que la existencia inicial 400 por 316,67 por 1 es igual a 126.666. Es decir, que ya hemos evaluado impositivamente esta mercadería de reventa, bien de cambio alfa, a los fines de impuesto a las ganancias. Ahora bien, ahora sí, Liliana. Bueno, pasamos al segundo producto o al segundo bien. Buenos días a todos. En el inventario físico que hicimos al 31 de enero, se relevó una existencia del bien de cambio beta dentro de la mercadería de reventa por 350 unidades. Y allí me da la información del precio de venta que a estos efectos no nos interesa. Porque el mecanismo es parecido al que ya dio el contador, aclararles dos cositas. En este práctico solamente vamos a ver criterios de evaluación y criterios de evaluación de los bienes de cambio. Y fíjense en que, a diferencia de la persona humana, que cuando teníamos que hacer la evaluación de los bienes y deudas de la persona humana, aplicábamos una resolución general, la 2527. Estando en la empresa unipersonal, nos olvidamos de la 2527 porque los criterios de evaluación de sus activos y o pasivos surgen del propio texto de la ley. Y de allí que arrancamos con este rubro que es bien de cambio y tenemos que respetar los criterios de evaluación del artículo 52. ¿Qué es lo que sucede? Aplicar estos criterios de evaluación en los bienes de cambio o en las existencias finales de los bienes de cambio tiene un impacto muy significativo en la determinación de la utilidad neta de este sujeto empresa. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense el estado de resultados. Y en el estado de resultados de cualquiera de estos sujetos, empresas, ya sea que lleven libros o no, uno de los elementos más importantes o que más impactan en la determinación de la renta es justamente el costo de la mercadería vendida. Y conforman el costo de la mercadería vendida las existencias finales. Por eso la ley me establece los criterios de evaluación de esas existencias finales. No puedo evaluarlas como yo quiera o aplicando, digamos, técnicas contables. Tengo que aplicar los criterios impositivos. Y si nosotros observamos en el primer subrubro, que es la mercadería de reventa, que es lo que estamos aplicando en este caso, fíjense en que tenemos 3 criterios de evaluación para la mercadería de reventa. Pero de los 3 criterios, fíjense en que siempre me hace hincapié a la última compra o a la última compra de los 2 últimos meses del ejercicio, o la última compra del ejercicio actualizada, o la existencia inicial actualizada al cierre. Pero fíjense en que siempre trata de llevarme la evaluación de esos bienes de cambio a, no sé si decir valores corrientes o a precios muy cercanos al cierre. ¿Y qué significa cuando quiere llevarme la evaluación de los bienes de cambio a precios cercanos al cierre? Fíjense en, si ustedes se imaginan en su cabecita la fórmula, digamos, del costo y cómo esto influye en el resultado bruto, mientras mayor evaluación le demos a nuestras existencias finales, mayor será el resultado bruto que va a tener el sujeto. Entonces,
Mientras las existencias finales se evalúen o el criterio aplicable sea con valores más cercanos al cierre, significa que va a ser más grande la existencia final. Y al ser más grande la existencia final, hace más chiquito el costo y por ende hace más grande el resultado bruto. Por eso es importante aplicar bien los criterios de evaluación de las existencias finales. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo la norma es aumentarle la renta gravada para el contribuyente, ¿sí? Entonces, vamos con este bien de cambio beta, ¿sí? Y seguimos aplicando los mismos criterios de evaluación para la mercadería de reventa. Tenemos relevado 350 unidades de este producto. Lo que tenemos que hacer es ir a ver los datos de compras que tenemos en el ejercicio. ¿Por qué? Porque el primer criterio de evaluación es encontrar el costo de la última compra de los 2 últimos meses al cierre del ejercicio. Entonces, en el mismo planteo, al final, o al dorso del planteo de la última parte, tenemos los datos de las compras del ejercicio efectuadas hasta el cierre. Y como esto se trata del bien de cambio beta, si vamos a buscar si hubo compras en el ejercicio del bien de cambio beta, tenemos allí el dato que el 23 de agosto se compraron 25 unidades a 120 pesos. Y también nos dan otros datos que se incurrieron en gastos por 350 pesos. Entonces, cuando decimos el 23 de agosto del 2020 está dentro de los últimos 2 meses anteriores al cierre, y no, ¿por qué? Porque el cierre o el ejercicio cerró el 31 de enero. Entonces, los 2 últimos meses son diciembre y enero, diciembre del 20, enero del 21. Entonces, no es ese primer criterio de evaluación el que tenemos que aplicar, porque estamos fuera de ese rango. Y vamos al segundo criterio de evaluación que nos da el 56A, y el segundo criterio está dentro del mismo primer párrafo, que nos dice, si no se hubieran realizado compra en dicho periodo, o sea, en los 2 últimos meses anteriores al cierre, se va a tomar el costo de la última compra del ejercicio, y allí puedo tomar esta del 23 de agosto, actualizada desde la fecha de compra a la fecha de cierre. Sabemos ya por lo que dijo les explicó el contador, el coeficiente 1. ¿Lo tenemos que colocar? Lo tenemos que colocar. Si ustedes no colocan el coeficiente 1, no están aplicando como corresponde el criterio de evaluación. Aunque el cálculo matemático les dé correcto, pero el único caso o el único criterio de evaluación en el que no tienen que aplicar coeficiente es el primero, cuando realmente tengan el dato de la última compra en los 2 meses anteriores al cierre. Después, los otros 2 criterios de evaluación tienen que colocar el coeficiente 1, si no, está mal aplicado el criterio de evaluación. Y de allí que entonces tomamos este dato de la compra de agosto del 2020 y tenemos que hacer un simple cálculo matemático para encontrar el valor unitario. Si nos dice que es 120 pesos el precio unitario, pero después tenemos como dato que incurrió en gastos por 350 pesos, y vamos a leer la llamadita 7 que dice el planteo en la parte, digamos, de las compras, a ver qué es lo que quiere decir con esa llamada 7. Y nos dice el planteo que corresponde a gastos de acondicionamiento de los productos para dejarlos en condiciones de venta. Con respecto a este tipo de conceptos, ya la norma nos indica que todos estos gastos que resulten necesarios hasta poner en venta el producto son, digamos, o integran parte del costo. Por otro lado, cualquier terminología que ustedes duden a su respecto, tienen que ir a leer el decreto reglamentario. En el decreto reglamentario, lo que hace el artículo, el 136 del DR, fíjense en que todo el artículo lo que hace es traerle los conceptos, ¿sí? Los distintos conceptos que se manejan en los criterios de evaluación del artículo 56, lo que hace el decreto reglamentario es definírselos. Entonces ustedes, ante cualquier duda, van a leer el decreto reglamentario y allí le está dando los distintos conceptos que utiliza en
cada uno de los criterios de evaluación del artículo 56 de la ley. De allí que, como sabemos que forman parte del costo todos los gastos necesarios, entonces hacemos un simple cálculo matemático que lo van a ver allí en la solución, ¿sí? Que allí dice que toman los 3.000 pesos, que es el precio total de valor de adquisición que le pagó a su proveedor, le suman los 350 pesos de gastos, porque se supone que los 350 de gastos es por el total de compras que realizó el proveedor. Entonces, los 3.350, que es el costo de adquisición más los gastos incurridos, esa suma total, ¿sí?, la dividimos por las cantidades compradas. ¿Por qué? Porque necesito saber el costo por unidad de producto. De allí que cuando tengo ese costo unitario, recién lo voy a multiplicar por la cantidad que me dio el inventario que hemos realizado al cierre, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando volvemos al planteo? Hasta allí ya encontramos la norma o el criterio de evaluación para este tipo de bien. Si volvemos al planteo, cuando se hizo el inventario, nos dice la llamadita 1 con respecto al bien de cambio beta, que de esas 350 unidades relevadas en el inventario que se hizo, existen 40 unidades que, desde el punto de vista contable, fueron declaradas obsoletas y por lo tanto en la contabilidad se le dio un valor de 0. Como información adicional, el valor probable de realización de tales bienes es de 200 pesos por unidad y los gastos de comercialización constituyen el 3% sobre esos 200 pesos. Entonces, ¿qué decimos allí? El bien de cambio beta, ¿sí?, que hemos relevado 350 unidades. Ya sabemos que 40 unidades las puedo vender a 200 pesos menos los gastos de venta, ¿sí? Y según el criterio de evaluación que hemos aplicado, que hemos hecho el cálculo del valor unitario recién, ¿cuánto me da por unidad ese bien de cambio beta? Y nos dice que nos da 134 pesos, ¿sí? 134 pesos, ¿sí? Entonces, decimos, corresponde que valúe todo el bien de cambio beta, ¿sí?, aplicando el criterio de evaluación que acabo de encontrar, o sea, con los 134 pesos. Y en principio, diríamos que no, ¿sí? En principio diríamos que no. ¿Por qué? Porque hay criterios de evaluación en la ley y en el decreto reglamentario que le llamamos criterios de evaluación de excepción. ¿Y qué significa? El trasfondo de estos criterios de evaluación de excepción está justamente en no perjudicar al contribuyente, ¿sí? En respetar esto de que el contribuyente, cuando tenga que determinar su renta y tenga que determinar la renta gravada y el impuesto a ingresar, lo sea respetando justamente este tema de su capacidad contributiva. Por ello, ¿sí?, la norma dice, puede ser que el contribuyente por ahí tenga algunos problemas, ¿sí?, en la evaluación de sus bienes. Puede suceder que aplicando los criterios de evaluación generales de la ley, la evaluación de esos bienes no sean tales, sino que esos bienes, digamos, tengan una evaluación inferior. Y entonces, encima que aplicando los criterios generales, ¿sí?, le estamos subiendo la evaluación de la existencia final y por ende subiendo la renta gravada, imagínense si el contribuyente tiene bienes que no están en condiciones normales de venta, sino que están deteriorados, están obsoletos. Entonces, aún más perjudicamos al contribuyente. ¿Por qué? Porque estamos sobrevaluando sus bienes, sus existencias finales, y por ende, más aún lo perjudicamos porque va a estar tributando un impuesto, una renta superior, muy superior, incluso a la que le correspondería, ¿sí? Por ello es que nacen estos criterios de excepción, que nosotros siempre se los preguntamos también en los exámenes finales,
y muchos, digamos, no lo aprehenden, ¿sí? ¿Dónde están los criterios de excepción? Y tenemos 2 en el decreto reglamentario y 1 en la ley. El que tenemos en la ley está en el artículo 60. Y el criterio de excepción, en el artículo 60, es el llamado costo en plaza, ¿sí? Y allí me dice, cuando pueda probarse en forma fehaciente, ¿sí?, que el costo en plaza es inferior al valor determinado de conformidad con las normas que acabamos de ver, nos dice que podremos consignar o podremos utilizar para evaluar nuestros bienes de cambio este costo en plaza. Prueba fehaciente, ¿verdad?, de que esos bienes no tienen un costo de 134, que es el que acabamos de determinar para nuestro bien beta, ¿sí? Cuando podamos demostrar, ¿sí?, que aplicando los criterios de evaluación, esos bienes no valen 134, que es el costo que acabo de encontrar, entonces me da la opción de que pueda darle una evaluación inferior que me la va a dar el costo en plaza. ¿Cuál es el costo en plaza? Después vayan a leer el decreto reglamentario que ahí les define lo que se entiende por costo en plaza. Ese es un criterio de excepción. ¿Cuál es el otro criterio de excepción? Vamos al artículo 147 del decreto reglamentario. Y en el 147 del decreto reglamentario tenemos 2 criterios de excepción adicionales a los criterios generales del 56. ¿Qué me dice el 147, primer párrafo? También me admite o me permite aplicar el costo en plaza. ¿Para qué casos? Cuando el sujeto tenga que evaluar mercadería de reventa en razón de la gran diversidad de artículos que tenga y le sea dificultoso aplicar los criterios del artículo 56. Y el segundo párrafo, que es al que vamos a apuntar ahora en este caso, me trae otro criterio de evaluación que no se llama costo en plaza, sino que le decimos al probable valor de realización. ¿Y cuándo me permite o me admite aplicar este criterio? Nos dice, cuando se trate de bienes de cambio, fuera de moda, deteriorados, mal elaborados, que hayan sufrido mermas o perdido su valor por otras causas, estos podrán valuarse al probable valor de realización menos los gastos de venta. Entonces, este criterio de excepción es el que encuadra, ¿sí?, dentro de las 40 unidades de producto que hemos relevado, del producto beta, donde me dice que en realidad son unidades obsoletas. ¿Qué sucede? Teóricamente, los criterios de excepción, en su generalidad, me tiene que bajar la evaluación de las existencias finales, ¿sí? Acá ustedes no van a ver ese impacto. Ustedes van a decir, sí, pero mire, si uso el criterio general es 134 y usando este criterio de excepción es 194. El impacto es lo contrario. Bueno, primero porque quizás por ahí los números no nos ayudaron, pero segundo, que esto es importante que lo vean, acá el contribuyente hizo algo que para la cuestión, digamos, tributaria no correspondería. Porque fíjense en que dice que el contribuyente a estos bienes en la contabilidad le asignó un valor de 0. Fíjense en que, ¿qué es lo que hizo? La existencia final de esos bienes obsoletos las anuló. Y al anularlas, ¿qué hizo? Aumentó el costo y bajó su resultado bruto. Y lo que la administración justamente pone el ojo es en la evaluación de las existencias finales. ¿Por qué? Porque si acepta esto que hizo el contribuyente, de evaluarme un producto con 0 pesos, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo sustancialmente la renta gravada. Entonces no podría existir en principio un producto con valuación 0. Entonces decimos, bueno, lo vamos a evaluar, ¿por qué? Porque entra, digamos, con esas características que nos indica la reglamentación, aplicando este criterio que le llama el valor probable de venta menos los gastos de venta, ¿sí?
Eh, ¿Por qué es importante este tema? Porque ustedes me dirán, sí, pero mira que de verdad, o sea, tiene valor cero. Pero ¿cuál es el problema? Y hay, digamos, justamente una jurisprudencia con respecto a este tema, creo que es el caso Burbuy, donde el contribuyente le da, digamos, la evaluación de cero a sus productos, pero en ejercicios económicos y o fiscales posteriores, la administración le detecta al contribuyente que en realidad enajenó esos productos al que le había dado valor cero en ejercicios anteriores. Los terminó enajenando en ejercicios posteriores. Entonces la administración le dijo, pero que no era que no tenían valor de venta, entonces le realizó el ajuste fiscal. Teóricamente, estos productos sí, en general, hay que ver bien el tema este, porque sí tienen un valor de venta. Entonces, volvemos a nuestro caso práctico. Y volviendo a nuestro caso práctico, esas 40 unidades, ¿sí?, que acá nos dice que están obsoletas, le vamos a aplicar este criterio de evaluación, ¿sí? El del decreto reglamentario, del segundo párrafo del decreto reglamentario, que es un criterio de excepción.
se Recording cumplía in esta progress. finalidad que le estoy diciendo para que usemos los criterios de excepción, ¿sí? Pero también allí, en el caso anterior, tiene que ver en que el contribuyente le dio una evaluación de 0 en sus stock, digamos, contables. Con el producto gamma, ven bien esto, porque en el producto gamma, la evaluación, según los criterios generales, es 145, y fíjense en que aplicando el criterio de excepción, la evaluación es 116 pesos, ¿sí? O sea que estamos bajando la evaluación de las existencias finales y con ello bajamos la utilidad bruta, por la cual después vamos a tener que pagar impuestos, ¿sí? ¿Cómo? Aplicando el criterio de excepción, ¿sí? Los criterios de excepción, fíjense en que no van actualizados, ¿no? Cuando ustedes leen las normas de los criterios de excepción, tanto la que está en la ley como en el decreto reglamentario, fíjense en que jamás le habla de actualización. Vamos al producto delta. En el producto delta nos dice que hemos relevado 260 y en la llamadita 3 nos dice que el 50% de esos bienes corresponde a un aporte societario realizado en febrero del 2020 por un socio. Dice que ese socio heredó esos bienes del negocio de su padre. Se sabe que el costo impositivo por cada unidad en la declaración jurada del causante era de 430 pesos. ¿Qué hacemos con ese bien que es el bien delta? El bien delta, ¿sí? Si tenemos 260 unidades del bien delta, primero vamos a ver si es que hubieron compras en el ejercicio para aplicar los criterios generales de evaluación. Y con respecto al bien delta, fíjense en que en abril del 2020 hubieron compras de ese bien por un precio unitario de 380 pesos, ¿sí? Entonces, en principio, la norma de evaluación que tenemos que aplicar aquí es la segunda, la que dice que de las últimas compras del ejercicio anteriores a los 2 últimos meses, que en este caso es la del 25 de abril del 2020, ha actualizado ese precio al cierre, o sea, los 380 actualizado al cierre. Sabemos que el coeficiente es 1, entonces le aplicamos ese criterio de evaluación. Ahora ustedes me dirán, y ese criterio le aplicamos a las 260 unidades, porque mire que el planteo me está diciendo que 130 unidades, que es el 50%, corresponde a un aporte societario. Entonces yo les digo, y las normas las tienen acá en la solución, a ver, ¿dónde está? Que dice, artículo 3º, primer párrafo y 4º de la ley y el 7 del decreto reglamentario. Esas normas de evaluación, ¿sí? Se aplican, pero en cabeza de quien está recibiendo esos bienes por herencia, legado o donación. ¿Sí? En este caso particular, nosotros solamente queremos que ustedes sepan que estas normas existen, pero en realidad no le resulta aplicable a este sujeto empresa, sociedad anónima. ¿Por qué? Porque fíjense en quién heredó. Quien heredó fue un socio de la sociedad anónima, no heredó la sociedad. Entonces, ¿qué me dice esas normas de evaluación? Que cuando el contribuyente reciba bienes por herencia, legado o donación, tiene que aplicar ese criterio de evaluación que dice las normas. Y dice, se le asigna, ¿sí? Se le asigna a esos bienes el valor impositivo que existía o que tenía el causante a la fecha, digamos, que sucedió esta transferencia de bienes entre el causante y el heredero o el legatario o el donatario, ¿sí? Entonces, acá estamos trabajando en la determinación de la renta de un sujeto distinto de la sociedad anónima. ¿Quién era el heredero, legatario? Es el socio. Entonces, estas normas del artículo 4º y el DR7 le es aplicable en cabeza del socio, ¿sí? Y nosotros estamos acá trabajando con el sujeto sociedad anónima, ¿sí? Y para el sujeto sociedad anónima, ¿cómo van a ingresar esos bienes? Y van a ingresar al valor en que los sujetos se pongan de acuerdo en el momento en que el socio quiera, digamos, incorporarlo o ponerlos en la sociedad, ¿sí? Pero no tiene nada que ver para la sociedad anónima estas normas de evaluación. Eso quiero que les quede claro, ¿sí? Estas normas de evaluación es aplicable en cabeza del sujeto que está recibiendo esos bienes por herencia, por legado o por donación. Y en este caso el que los recibió es el socio,
que después, en un segundo momento, puso esos bienes en la sociedad como aporte societario. Pero esa es otra historia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos bienes? Y bueno, corresponde que le aplique las mismas normas de evaluación de las generales de la ley, ¿sí? La de 380 pesos de acuerdo a la última compra. ¿Estamos? Vamos al bien capa. El bien capa nos dice que tenemos relevados 90 y hay una llamadita en el planteo, o no, sí, que dice, no obstante la buena comercialización que tiene este producto en el mercado, el mismo ya no es fabricado y el costo en plaza al cierre es de 380 pesos. La firma opta por computar el costo en plaza del artículo 60 de la ley, habiendo dado cumplimiento al deber de información previsto en la norma. O sea, para el bien capa, directamente nos está diciendo que está haciendo uso, ¿sí? Está haciendo uso de estos criterios de excepción que les comencé mencionando desde el caso 2, ¿sí? O sea, pero el criterio de excepción por el que hace uso ahora es el de costo en plaza. Costo en plaza es básicamente como, después, si ustedes, como les vuelvo a repetir, vayan a leer todas las definiciones en el artículo 136 del decreto reglamentario, ¿sí? Bueno, vamos ahora a el segundo, porque por la hora, vamos al segundo rubro o tipo de bienes, porque esta empresa no solamente comercializa, hace compraventa de mercaderías de reventa, sino que también fabrica bienes y vende, ¿sí? O sea, realiza dos cosas, ¿sí? Primero, compraventa de bienes de cambio o bienes de reventa, y después también fabricación y venta. Vamos a evaluar los bienes de aquellos que fabrica la empresa, ¿sí? Entonces, con respecto a los bienes que fabrica, tenemos otras normas de evaluación y que están en el 56, inciso B, que por ahí en términos generales se parecen a las del 56A. ¿En qué sentido? En que me da también 3 criterios de evaluación, ¿sí? Pero fíjense en que a pesar que estamos nosotros acá para evaluar, lo que hacemos es tratar de ir y buscar el costo de los bienes, en el inciso B, cuando se trata de productos elaborados, tratamos de llegar a ese valor de costo, pero infiriendo o viniendo desde el precio de venta. Partimos desde el precio de venta y le vamos quitando al precio de venta ciertos conceptos para poder llegar al precio de costo, ¿sí? O sea que en realidad valuamos la existencia o buscamos valuarla al precio de costo, pero partiendo del precio de venta. ¿Y qué le tenemos que restar al precio de venta para llegar al precio de costo? Y primero el margen de utilidad, es lo primero. Segundo, tenemos que restar los gastos de venta, que es distinto a los gastos de compra. Los gastos de compra, ¿sabes? Los gastos de venta, no. Entonces, le restamos el margen de utilidad y los gastos de venta y así llegamos a evaluar los bienes elaborados o fabricados al precio de costo. Vamos con el primer relevamiento, vamos en el planteo, nos dice que de los artículos fabricados y que están en el depósito, tenemos el bien de cambio A, nos da allí la cantidad relevada, el precio de venta, la fecha de la última venta, el margen y los gastos. Todos esos datos es para encontrar el costo. ¿Qué nos dice la norma de evaluación? El valor a considerar se calculará en base al precio de la última venta realizada en los 2 meses anteriores al cierre, reducido los gastos de venta y el margen de utilidad. Ese es el primer criterio de evaluación. El segundo criterio de evaluación dice que si no existieran ventas en los últimos 2 meses, se tiene que tomar el precio de la última venta realizada, menos los gastos de venta y menos los gastos, actualizándose el importe entre la fecha de venta y el cierre de ejercicio. O sea, se parece a los criterios anteriores, ¿sí? Primero busco la última venta. Si encuentro la última venta en los 2 últimos meses, no tengo que actualizar nada. Si no tengo venta en los 2 últimos meses, tengo que buscar la última venta en los 10 meses anteriores al cierre de ejercicio.
En caso de que tenga esa información, sí debo actualizarla al cierre. Y en caso de que no tenga venta en los 2 últimos meses, en caso de que no tenga venta en los otros 10 meses, entonces nos dice el tercer criterio de evaluación para los productos elaborados que tengo que tomar el precio de venta para el contribuyente a la fecha de cierre, menos los gastos, menos el margen, ¿sí? Entonces allí tenemos los 3 criterios de evaluación para los productos elaborados y o fabricados. Vamos a aplicar esos criterios de evaluación acá en la solución, ¿sí? Y vamos acá, las 150 unidades, fíjense, esto lo hago por única vez, el cálculo matemático, son los 300 pesos, que es el precio de venta del contribuyente, le saco el 35%, que es el margen de utilidad, y le saco, le resto el 4%, que es, digamos, los gastos de venta. Y allí llegamos a un costo, ¿sí? Partiendo del precio de venta, llegamos a un costo unitario de 183 pesos. Esos 183 pesos, como no es una venta de los últimos 2 meses del ejercicio, entonces debo actualizarlo, ¿sí? Y allí evaluamos ese producto, ¿sí? Al cierre de ejercicios. Vamos con el segundo bien, que es el producto B. Hacemos lo mismo, buscamos el costo unitario partiendo del precio de venta, restándole el 45% del margen de ganancia y el 2% del margen de los gastos de venta, nos da un costo unitario de 82,15, que, como sabemos, no responde a una venta, ese precio de venta no responde a una venta de los 2 últimos meses del ejercicio, y por ende tenemos que actualizarlo. Vamos al tercer bien, el fabricado, el tercer bien, que es el C, que tiene una llamadita 5, que vamos a leer. Dice: corresponde a ventas con tarjetas de crédito, en tanto que el precio al público de contado es de 350 pesos. Fíjense en que según el planteo, el precio de venta es de 388 pesos, ¿sí? Y esta venta es del 3 de diciembre del 2020, o sea que acá correspondería, digamos, aplicar el criterio de evaluación, ¿sí? Que nos dice que es el primer criterio, que es tomar el precio de la última venta realizada dentro de los 2 últimos meses al cierre del ejercicio, porque esta venta es de diciembre del 2020, ¿sí? Y el cierre de ejercicio es el 31 de enero del 21, o sea, estoy dentro de los 2 últimos meses. Entonces, correspondería que tome estos 388 menos el margen y menos los gastos, ¿sí? Pero cuando ustedes lean, digamos, tranquilo todo el texto, tanto de la ley como el decreto reglamentario, sabemos que cuando trabajamos en la aplicación de los criterios de evaluación, tenemos que cumplir ciertos requisitos que la ley los tiene entre el decreto y entre su decreto reglamentario y entre el texto legal, que en términos generales nos dice, los precios que debemos tomar son aquellos o realizados en condiciones de contado. ¿Qué significa? Que no deben contener intereses, los intereses que en este caso, los 388 contiene intereses financieros. Por pagar con tarjetas de crédito, le está recargando, digamos, intereses. También nos dice la reglamentación o la norma legal que los precios tienen que ser en condiciones normales de venta. O sea que si tengo precios que tengan que ver con una liquidación o con un cierre de negocio, tampoco son representativos para aplicar las normas o los criterios de evaluación. De allí que para evaluar, digamos, a estos bienes C, vamos a hacer aplicación no de los 388, sino que vamos a hacer aplicación del precio de contado, que ya nos está dando el dato y nos dijo que son los 350 pesos. Le restamos el margen, le restamos los gastos, y allí nos da que el costo unitario es 271 pesos. Fíjense en que no actualizamos. ¿Por qué no actualizamos? Porque es un precio de venta que responde a los 2 últimos meses anteriores al cierre. Por ello no actualizamos.
Vamos ahora al bien D. El bien D, según el planteo, es una venta de septiembre del 2020, o sea que estoy dentro de los 10 meses anteriores al cierre, por ende debo actualizar. El precio de venta es de 633 pesos, le resto el margen, le resto los gastos, y allí voy a tener que el costo unitario es 411 pesos, ¿sí? Actualizado, tengo allí la evaluación de este bien elaborado, terminado. Estos son bienes terminados. Pero como toda empresa que hace fabricación y o elaboración y o industrialización, ¿qué es lo que sucede? No siempre tienen productos terminados. Estas empresas también tienen dentro de sus bienes de cambio productos en proceso de elaboración y también tienen en su depósito materia prima, la que utiliza para fabricar esos productos. Entonces, con respecto a los productos en curso de elaboración, la norma del artículo 56 tiene su propio criterio de evaluación en el apartado C, que lo que hace el apartado C me dice que esos productos en curso de elaboración lo vamos a evaluar según la evaluación que le hayamos dado al producto terminado, pero estableciéndole, ¿sí?, o aplicándole un porcentaje de acabado. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos que el bien de cambio fabricado A, ¿sí?, le dimos un costo unitario de 183 pesos, entonces el producto A, que está en curso de elaboración, le vamos a dar la misma evaluación de los 183 pesos, ¿sí? Pero, lo que me dice la norma del 56C, a ese costo unitario que representa el producto 100% terminado, le vamos a aplicar el porcentaje de acabado. Entonces, esa es información, digamos, que va a venir del sector, digamos, de fabricación o de producción, y nos va a decir que lo que ellos relevaron en el inventario correspondiente al producto A tiene un grado de terminación del 50%. Entonces allí nosotros vamos a aplicar ese grado de terminación de los productos relevados del producto A y le vamos a aplicar, digamos, a el stock o a la cantidad que me dice que está en proceso de elaboración, ¿sí? Según acá el planteo, nos dice que en curso de elaboración del producto A tenemos 460 unidades, que aplicado el precio de lo que cuesta ese producto al 100% de terminación, 180 pesos. Pero, como sabemos que no está totalmente producido, le aplicamos el porcentaje de acabado. Y allí vamos a tener la evaluación del producto o el costo total de ese producto que todavía no está terminado, está en fábrica, está en proceso de elaboración, con un 50% en lo que es su grado de terminación, ¿sí? Lo mismo hacemos para el producto B y para el producto D. Fíjense en que aplicamos el costo unitario que encontramos para el producto terminado. Los 411 del producto D le aplicamos también como costo, digamos, para evaluar el producto, digamos, semi-elaborado o en proceso, ¿sí? Nada más que siempre le aplicamos el grado de terminación. El grado de terminación que no lo sabemos nosotros, sino que nos lo va a dar el departamento de producción, ¿sí? En el momento que hicieron el inventario, allí se va a indicar el grado de terminación que tengan estos productos que están, digamos, en proceso de fabricación, ¿sí? Bueno, allí entonces con eso terminamos lo que es la evaluación de los productos en curso de elaboración. Nos faltan las materias primas, ¿sí? Y de allí seguimos. Estoy de vuelta, Lili. Sí, sí. Si querés seguir con la materia prima. Dale, sí, estaba esperando que terminaras el punto. Gracias. Bien, vamos al punto siguiente, que es el punto C de las materias primas.
ustedes van a ver que tenemos materias primas A1, A2 y A3 y la cantidad de materia prima. Hace un rato nosotros decíamos, la empresa se dedica a vender, a comprar y vender lo que se llama reventa y también a fabricar. Para fabricar, ¿qué necesito? Materia prima, materiales. Por lo tanto, cuando llegamos al 31 de enero del año 2021, la empresa lo que hace es necesita hacer un corte y en el corte nos vamos a encontrar con productos terminados, que hace un rato la contadora seguramente ya lo dio bastante bien, productos que están a la mitad en curso de elaboración, que es lo que acabamos de ver, y vamos a encontrar lo que se llama la materia prima. La materia prima, que también hay que evaluarla, se va a evaluar conforme al artículo 56A, es decir, que se va a evaluar igual que si fuera una mercadería de reventa. Va a tener la misma forma de evaluación. Tendremos que tener en cuenta para la materia prima el costo de la última compra. Entonces, si ustedes ven el planteo me dice que tengo materia prima A1, tengo 180. Necesito ver el costo de la última compra de la materia prima. Para eso me voy a las compras del ejercicio. Y en materia prima me dice que la materia prima A1, la última compra fue del 21 de julio del año 2020, donde compré 6.750 pesos. Estaba conformada por 45 materias primas a un costo unitario de 150 pesos. Y tengo una llamadita 8, que me dice que se trata de una compra ocasional. Realizada, en condiciones excepcionales, aprovechando un cierre de ejercicio o de negocio en oferta y liquidación en Buenos Aires. El precio normal de tales productos es de 170 pesos según registros anteriores. Es decir que lo que tengo acá es una compra ocasional. ¿Qué significa una compra ocasional? La compra ocasional puede ser realizada a valores normales. Yo hace un rato, cuando empezamos a ver el artículo 136 del decreto, habíamos dicho que era un punto importante a tener en cuenta lo siguiente. El 136 me decía, los valores que deberemos de considerar a los efectos de la evaluación impositiva deberán de referirse a valores que involucren valores normales de compra y modalidades operativas del negocio del contribuyente. Y acá estoy en una condición excepcional, aprovechando un cierre de mercado, o sea, un cierre de negocio, perdón, donde había una super oferta. Es decir, que no tengo un valor normal de mercado. Por lo tanto, el monto que me está dando acá la última compra no es un valor representativo, no es un valor normal de mercado. Ya el mismo decreto me dice, no podés tomar este valor porque este valor no te representa o no representa esa compra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que el precio normal fijado para tales productos, que es de 270 pesos, va a ser en definitiva el valor que deberé tener en cuenta, ya que no puedo tomar el otro valor. Son 180 a un costo unitario de 170 pesos. Hace un rato ya vimos, no volvemos de vuelta con el mismo tema, se actualiza por la fecha donde estamos tomando el valor, 30.600 pesos. Tenemos un producto B, una A2, que tiene 120 de materia prima, y este producto 2 tiene una llamadita 9, donde dice que el valor unitario en el inventario inicial es de 145 pesos. Es decir, compré materia primas, pero no la adquirí durante el ejercicio, sino que ya viene del ejercicio anterior. Por lo tanto, en el ejercicio anterior ya fue evaluada, conforme a la norma de impuesto a las ganancias. Lo que voy a hacer en este ejercicio es tomar el valor de inicio, actualizarla de punta a punta, y voy a hacer lo siguiente. Tengo 120 a 145, que es la evaluación inicial, impositiva. Utilizo el coeficiente de actualización, la evaluación es 17.400 pesos. Tampoco me meto mucho en este tema porque también ya lo vimos en los puntos anteriores. Y por último tengo una última materia prima, que es la materia prima A3, en donde tengo 300 en cantidad, donde adquirí el 25 de agosto del 2020, fue la última adquisición de este tipo de materia prima, donde adquirí en 20.680 pesos.
adquirí 188, cada una a 110 pesos. Y pagué gastos de 250 pesos. Es una llamadita 10 que me dice, son gastos o pagos realizados a Changarine para carga y descarga de productos desde los camiones hasta los depósitos de la empresa. La pregunta es, ¿y estos gastos forman parte del costo? Sí, pero no están facturados. Es muy difícil que un Changarín te facture. O sea, un Changarín del mercado manda con el talonero de factura o con el celular y la factura web para hacer la factura. Por lo tanto, se lo tiene en cuenta, sí, pero aquí en este caso puntual, y la norma lo permite, cuando son sujetos que no son sujetos pasivos o no les cae en cabeza del beneficiario el cobro de este impuesto a las ganancias, se permite que este tipo de contribuyentes sean deducibles con la condición de que se lo individualice. Y se lo individualiza, en estos casos puntuales, se los individualiza cuando se les paga la changa, como se le dice generalmente, se los individualiza donde se les pone un recibo donde dice, bueno, ustedes cobraron la suma de tantos pesos, firma, aclaración, DNI, todo de puño y letra del contribuyente y se lo guarda, ¿sí? Quedan individualizados. Pero por los montos y los sujetos al cual se lo están haciendo, se permite este tema. No es para todos, obviamente, ¿sí? Es únicamente para este tipo de de sujetos. ¿Son deducibles? Son deducibles. Son necesarios para poder descargar. Imagínense, si yo tengo que 1000 bolsas de harina, no la puedo hacer yo. Necesito a alguien que me ayude a hacerlo. Por eso son gastos necesarios. Para condicionar la mercadería y ponerla en los depósitos para poder luego utilizarlas. Entonces, estos 250 pesos van a ser o van a formar parte del costo. El costo era 20.680, le vamos a sumar los 250 pesos, lo dividimos por 288, es decir, que el costo unitario para este tipo de materia prima va a ser 111,33. Lo actualizamos, el costo total va a ser 33.398. No tengo más materia prima. Por lo tanto, totalizamos la evaluación de la materia prima en 81.398. Carlito, ¿Sigo bien? Perdón, sí, disculpa, te escucho. dos cositas así no les quedan, digamos, si tenemos que corregir, Sí, dos cositas que creo que hay que corregir. Primero, el tema de la materia prima esta que nos dice que resulta de una compra ocasional, ¿sí? Y después, como dato, el planteo dice, el precio normal de tales productos es de 170 pesos según registros anteriores. Ahí nosotros le tenemos que indicar que si esos registros anteriores corresponden a una compra de los 2 últimos meses o de los 10 meses anteriores al cierre. ¿Por qué? Porque si bien matemáticamente le va a dar el mismo, pero el criterio de evaluación es distinto, pasan del 2 al 3 o del 1 al 2 en el planteo, ¿no? En el planteo, sí. En vez de poner registros anteriores, tenemos que ponerle si ese costo de la materia prima corresponde a los 2 últimos meses o a los 10 meses anteriores al cierre. Coincido. Primero. Es verdad. Segundo, porque me voy de un criterio de evaluación al otro. Segundo, en los datos de compras del ejercicio, en el punto 5, en el planteo, en compras del ejercicio, en el punto 5, cuando hago evaluación de mercadería de reventa. Ahí tengo un dato que el bien de cambio capa dice que yo tengo acá en la versión que imprimí ayer, que tiene como fecha, digamos, de adquisición el 25 de noviembre del 19, y tiene que decir 25 de noviembre del 20 en el planteo. ¿Por qué? Porque el ejercicio económico de esta firma es febrero del 20 a enero del 21. Y allí está fuera del ejercicio. Si no, ya me voy a otro criterio de evaluación, que es el stock inicial actualizado al cierre. ¿Te ubicas? No necesariamente lo que vos me estás diciendo. Es otro tema, después lo discutimos. No, es que eso hay que cambiarlo, Carlito. Para mí está bien. No, para mí está bien. Bueno, pero lo veamos porque después vas a ver que tenemos que cambiarlo, ¿sí? Del planteo. ¿Ah? Bien. Porque estamos fuera del ejercicio ya.
Pasa que está dando otro dato, no está diciendo cómo se evalúa, sino cómo ingresó al patrimonio. ¿Me estás hablando del punto 4 o del punto Del 2? 5, Carlito, en el planteo, el El, punto 5, el bien capa, que me dice en datos de compra, me dice que la compra del bien capa es de noviembre del 19 y estamos no, no. dando una fecha del ejercicio anterior. Tiene que ser Está bien, no, noviembre. no, no te había entendido el otro punto, disculpas, no, 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 pensé que son estaba dos hablando de puntos otra que cosa. tenemos que cambiarlo porque si no los chicos que recién están Sí, sí, está aprendiendo bien, se está bien. marean. ¿Mm? Bien. No, pensé que estabas hablando de otros temas, Porte, No, disculpas, no, no, no. no, está bien. Bueno, Profe, pero podría pasar que durante todo un ejercicio no tenga compras. pero ya el dato debiera decir que es el stock al inicio. Ok, Exactamente, ¿Me sí, está entiendes? bien. No le había entendido ah, que se estaba refiriendo, pero tienes Que razón acá, ahora, ¿qué tienes dice, razón. ¿qué dice acá el título? Compras del ejercicio. Y el ejercicio es febrero del 20, enero del 21. Y acá dice Exactamente, fecha de compra, noviembre del 19. Eso es lo que tenemos que cambiar. coincidimos. Bueno, Bien, entonces, totalizamos. Eh, ya hemos evaluado todos los bienes de cambio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es determinar ya el monto total o el costo total de la existencia final. Sumamos el total de evaluación de las mercaderías de reventa, los productos terminados, los que están en curso de elaboración, todo lo que es la evaluación de la materia prima. Esto me da que el stock al 31 de enero del año 2021 es 680 pesos, 680.376 pesos. Es decir, esta es la evaluación impositiva al cierre del ejercicio o la existencia final impositiva que vamos a tener en cuenta a los fines de determinar el costo. Ustedes, yo antes de ir al ajuste del balance impositivo, si te animas a bajar un poquito más, Lili. ¿sí? ¿Hasta dónde? Ahí. Sí, más, ya hemos visto esa parte. Ahí está, o sea, un poquitito, ahí está, gracias. Para ir así. Ahí está. Ahí. Perfecto, gracias. Yo voy a salir de la primera parte, me voy al final, después vamos a volver a hacer al ajuste, porque creo que el ajuste es al último, no tan rápido. Carlito, ahí están viendo mi pantalla de que tengo las imágenes al costado. Sí, se está viendo Entonces perfecto. las bajo. Ahí no está para está perfecta ahí, ¿no? Bueno, yo justito está ahí. Está justita ahí. Yo lo que les decía, lo siguiente. Lo primero que vamos a ver ahora, a los fines de determinar el ajuste, el más o el menos que hay que hacerle al sujeto, vamos a hacer las siguientes aclaraciones. Yo necesito que ustedes vean el porqué de un ajuste en más o el porqué de un ajuste en menos. Ya la contadora lo dijo verbalmente hace un rato, ya lo comentó. Simplemente vuelvo a decir lo mismo que dijo ella, capaz que en otras palabras, pero voy a decir lo mismo que dijo. Yo voy a partir de un resultado neto contable. Habíamos dicho que el planteo me decía, calcula el costo de la mercadería vendida y el resultado bruto del periodo tanto contable como impositivo, teniendo como información los siguientes datos. Y me decía que tome como ventas la suma de 1.500.000 pesos y tome como compras del ejercicio 700.000. Ahora bien, contablemente, la venta del ejercicio es 1.500.000, menos el costo de la mercadería vendida, 885.000 pesos. Esto me da un resultado bruto, una ganancia bruta del ejercicio, contablemente hablando, de 614.000 pesos. Es lo que ustedes están viendo en el planteo, en la pantalla. Pero este es contable. Ahora yo lo voy a trasladar impositivamente al mismo valor, pero utilizando las evaluaciones impositivas que me establece y me obliga a utilizar la ley de impuesto a las ganancias. Las ventas del ejercicio las vamos a mantener todavía, vamos a suponer que están valuadas conforme dice la ley, 1.500.000 pesos. El costo de la mercadería vendida es 588.000 pesos. Varía. ¿Por qué? Porque la evaluación contable me decía que la existencia inicial era 856, ahora la evaluación impositiva me dice que es 568.000 pesos. Las compras se mantienen siempre iguales, siempre y cuando estén facturadas,
no va a haber ningún problema, 700, 700. Y la existencia final, acabamos de ver nuevamente el cambio en la evaluación impositiva, contablemente a las 670.000, impositivamente 680.000. Ustedes van a ver que el resultado neto impositivo es 911.000 pesos. Es decir que tenemos un mayor resultado impositivo. Pero esto, ¿por qué viene? Porque esta es la pregunta. ¿De dónde viene? Viene de las diferentes evaluaciones que utilizamos, donde, y acá, lamentablemente, yo había hecho un cuadrito para que ustedes lo vean, pero obviamente se me salió a mí, así que lo comento verbalmente. Cuando ustedes tienen existencia final y existencia inicial, depende si aumenta o disminuye, vamos a tener un ajuste en más o un ajuste en menos. Ejemplo, tengo una existencia inicial contable de 856.879, contable, pero la impositiva es de 568.789. ¿Qué significa esto? Que tengo una menor valuación impositiva. Si yo tengo si la existencia inicial es menor, siempre la voy a comparar con la contable. Si la existencia final impositiva, la existencia inicial, perdón, impositiva es menor, esto implica que el costo de la mercadería vendida también va a ser menor. Si la existencia es menor y el costo, por consiguiente, al ser menor la existencia inicial, también es menor el costo, esto implica que el resultado impositivo va a ser mayor, va a subir. Por lo tanto, tengo contablemente 856, impositivamente 568, significa que tengo una menor existencia inicial por la suma de 288.000 pesos. Si la existencia inicial es menor, implica que el costo es menor. El costo de la mercadería vendida va a ser menor. Por consiguiente, se me va a aumentar el resultado impositivo. Significa que tengo un ajuste en más. Al aumentar, vuelvo a decir, existencia inicial disminuye el costo, aumenta el resultado, hay un ajuste en más. Tengo que incrementar, sumar, ajustar en más el resultado impositivo, en 288.000 pesos. Vamos a la existencia final, ¿cómo juega? En la existencia final tengo contablemente 670.000 e impositivamente 680.000. Acá al revés, tengo una mayor valuación impositiva por 9.396 pesos. Ahora, si la existencia final es mayor, implica que el costo va a disminuir, el costo de la mercadería vendida va a disminuir. Por consiguiente, si el costo de la mercadería va a disminuir, el resultado impositivo se va a incrementar. Por lo tanto, tengo un ajuste en más de la existencia final. Acá lo que hicimos es hacer un ajuste en más, como diciendo que ambos conceptos lo vamos a ver de la misma forma, y en realidad se lo tienen que ver en forma independiente. La existencia inicial juega de una forma, la existencia final juega también de otra forma. En este caso puntual, ambos conceptos, por la forma en cómo están jugando, están ajustando en más. Pero en la práctica y en la realidad, cuando nosotros hagamos el ajuste de las valuaciones impositivas, tendremos que tener en cuenta en forma independiente la existencia inicial y determinar si se incrementa o si disminuye para determinar si el ajuste es el más o el menos, y la existencia final vamos a tener que hacer lo mismo. En forma independiente, la existencia final se aumenta o disminuye para determinar si hay un ajuste en más o un ajuste en menos. Ustedes tienen al costadito, bueno, obviamente que acá es lo mismo que ustedes tienen al FIBAN, como lo pintó la contadora en amarillo y en verde. Al final, a la derecha, dice costo de ventas contable, llamadita A 856, 885, costo de venta impositivo, llamadita B 588, bueno, está la diferencia de los 297, que es para determinar que hay una diferencia entre ambos conceptos y que va a ser un ajuste positivo. Pero discúlpenme que sea reiterativo.
cuando hacemos nuevamente, cuando hacemos las evaluaciones impositivas de un bien de cambio, y en un bien de cambio tenemos existencias iniciales y existencias finales, la existencia inicial vamos a determinar la diferencia. Y para determinar si hay un ajuste en más o en menos, y a la existencia final la vamos a hacer por aparte también para determinar si hay un ajuste en más o en menos. Yo tenía un cuadrito como para mostrarle qué pasaba si la existencia final incrementaba, sube el costo y disminuye, pero no lo puedo mostrar. No sé si querés que lo comparta 2 segunditos, Lili. Sí, sí, esto ya termina, ya con esto termina el práctico, Carlitos. Sí, sí, pero Ah, no lo así puedo que compartir porque no tengo la sí, máquina. No lo voy a poder compartir, no lo voy a poder compartir ah, porque tuve que prender la pensé. notebook porque la otra no sé qué le pasó y quedó muerta. Bueno, no sé si querés, mándamelo no sé si lo tenés a mano, no, lo tenés en la máquina, el archivo. Te lo estoy mandando en este mismo momento. Porque si me lo mandas por WhatsApp o así, ¿por dónde lo mandas? Decime por dónde querés que te lo mande. Por Te WhatsApp lo es mando más por rápido. WhatsApp, te lo corto y te Dale. lo pego. Ahí nomás. Antes de, a ver, mientras tanto, le quiero para que no se asusten los chicos un poco, que cuando trabajamos con el tema del cálculo del costo, fíjense en que acá el contador les trabaja con los 3 elementos, digamos, en lo que es el cálculo del costo, tanto la existencia inicial, las compras y la final. En general ustedes nos dirán, pero si trabajamos todo el tiempo solamente con las existencias finales, porque eso fue lo que hicimos en este práctico, fue, digamos, aplicar los criterios de evaluación impositivos para determinar la evaluación de los bienes de cambio al cierre. Bueno, ¿qué pasa con la inicial? Lo que sucede es que la inicial impositiva fue la final del ejercicio anterior. Entonces, todo el trabajo que nosotros hicimos en el práctico de hoy para llegar a los 680.000 pesos, lo hicimos el año pasado para llegar a los 568.000 pesos. No significa que hoy se tienen que poner a trabajar con todo. Teóricamente, los 568 ya está trabajado porque fueron las existencias finales del año pasado. Lo que no quiere decir que por ahí, esporádicamente, debamos hacer algún ajuste a la existencia inicial. Puede suceder que tengamos que hacer algún ajuste, pero no es, digamos, lo normal y lo habitual. En general, las finales del año pasado, impositiva, son las iniciales de este año y no tenemos que tocar esos 568.000 pesos. El trabajo está puesto en el inventario final y algunas veces en las compras, que acá se lo dimos como dato, pero en otros casos van a ver que por ahí le podemos decir contabilizó mal las compras porque aplicó, no sé, valores de financiación, computó las compras o registró las compras con intereses de financiación o con los precios ocasionales, entonces allí también tienen que ajustar las compras, ¿sí? Pero siempre hay que poner más el ojo, o ponemos más el ojo, en el stock final, para que no se asusten con respecto. Bueno, ahora trato de salir de acá. Bien. Ahí te lo mandé, ¿no? Bueno. Disculpe, contadora, ¿qué pasa con los intereses? Como no los tenemos en cuenta en el costo, ¿después qué tratamiento les damos? Son gastos deducibles. Es decir, ustedes tienen un estado de resultado. El estado de resultado está conformado por ventas menos costo de mercadería vendida, me da utilidad bruta. Pero no termina ahí el estado de resultado. El estado de resultado dice menos estado de resultado, utilidad bruta, menos gasto de comercialización, gasto de financiación, gasto de administración, me da un resultado neto impositivo. Los intereses que ustedes pagaron, y siempre y cuando tengan vinculación, obviamente, con la opción mantención, la conservación de la ganancia grabada, obviamente ese gasto va a ser deducible. Pero no va a ser o no va a formar parte del costo, sino va a formar parte del gasto. Por lo tanto, va a ser considerado como un gasto y ese gasto se lo va a deducir en la declaración jurada. O sea, vuelvo a decir nuevamente, hace un rato teníamos en el planteo que el contribuyente tenía flete y tenía intereses de financiación. Yo decía, forman parte del costo, ¿qué cosa? El precio que obtuve más el flete, a los fines de determinar la existencia final de la existencia final evaluado impositivamente.
¿Y qué hacemos con el interés de financiación? Yo decía, ojo, el interés de financiación también sirve, no es que lo tiro o lo desecho. No me sirve el dato porque la ley no me permite computarlo como parte del costo. Por lo tanto, el pagado de intereses, esos intereses también van a ser parte del estado del resultado, pero como gasto. Lo que ustedes tienen ahí es lo Gracias. siguiente. No, está bien, por favor. Lo que ustedes tienen ahí es lo siguiente. Y esto más o menos es un tema que lo tienen que internalizar y lo tienen que aprender, no de memoria el cuadrito, sino aprenderlo desde un punto de vista, utilizándolo ustedes con criterio y utilizándolo con la coherencia que hay que verlo. Por ejemplo, yo hace un rato mostraba, tengo una existencia inicial. Cuando evaluamos la existencia inicial y difiere la existencia inicial contable de la impositiva, va a haber una diferencia en más o en menos desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nosotros los ajustes, tratándose de un sujeto que es una persona jurídica, nosotros decíamos, lleva estados contables. Si lleva estados contables, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Partimos del resultado neto contable y le vamos a hacer ajustes en más o en menos a los efectos de llegar al resultado neto impositivo. Si yo parto del contable, estoy partiendo de la contabilidad, valga la redundancia, de la contabilidad. Es decir, ¿qué dije yo? Partí de las ventas valuadas contablemente menos la existencia inicial más las compras menos la existencia final valuadas contablemente. Ahora las tengo que ajustar. Si las voy a ajustar, yo tengo que saber qué tipo de ajustes voy a hacerle. ¿Le voy a hacer un ajuste en más o un ajuste en menos? Entonces yo a sus datos les decía, ojo, cuando yo evalúe la existencia inicial en forma independiente de la final, pues son dos cosas distintas, la existencia inicial va a pasar lo siguiente. Si contablemente la existencia inicial respecto de la existencia impositiva es mayor, la existencia inicial es menor. Por lo tanto, si es menor, la diferencia esa, menor es el costo. Si implica que es menor, si la existencia inicial disminuye y va a disminuir el costo, por consiguiente, me va a incrementar el resultado. Si lo va a incrementar el resultado producto de una menor existencia inicial, esto implica, ¿qué cosa? Un ajuste en más. ¿Por qué un ajuste en más? Porque estoy incrementando el resultado. Al revés, la existencia impositiva es mayor que la contable. Por lo tanto, significa que incremento la existencia inicial impositiva. Eso incrementa el costo. Si incrementa el costo, por consiguiente, disminuye el resultado. Si disminuye el resultado, ¿qué implica esto? Un ajuste en menos. Y vamos a la existencia final. Ahora, la existencia final juega de otra forma. Si contablemente está evaluado e impositivamente, o la evaluación impositiva es mayor que la contable, tengo un incremento de la existencia final. Si incremento la existencia final, disminuyo el costo. Si disminuye el costo, incrementa el resultado. Por lo tanto, tengo un ajuste en más. Y contrario sensu, si la existencia contable es mayor que la que estoy evaluando impositivamente, tengo una disminución de la existencia final. Por consiguiente, a menor existencia final, mayor es el costo. Si es mayor el costo, implica que me va a disminuir el resultado bruto. Por lo tanto, estoy en presencia de un ajuste en menos. Ahora bien, estos ajustes que yo les acabo de decir es lo siguiente. Si ustedes plantean que yo hace un rato les decía, voy a partir de un resultado neto impositivo y voy a hacer los distintos ajustes. Supongamos que este es el único ajuste que tengo, el que vimos el día de hoy. Supongamos, no hay más ajustes. Voy a partir de un resultado contable que según la solución, el resultado neto contable, supongamos que esto termina acá, que este va a ser, dice el resultado bruto, lo tomamos como resultado neto, ya con todos los datos. 614.000 menos los ajustes, menos 297 en más, esto implica que mi resultado impositivo con el ajuste va a aumentar a 911. Y ahí aplicamos la tasa. Pero obviamente, les vuelvo a decirle, suponiendo que este resultado bruto coincide con el neto, no hay más nada, no hay más datos. O sea, trato de ser bien extremista para el ejemplo. Obviamente, con un estado de resultado,
por consiguiente no termino en un resultado bruto. El resultado bruto, acá me faltan mucho más datos, me faltan los gastos. ¿Qué tipo de gastos? De comercialización, de financiación, administrativos, etcétera. Faltan más todavía, simplemente hemos visto la primera partecita de un estado de resultados. Espero que con el cuadrito les haya quedado más claro el porqué del ajuste en más o en menos. Fíjense ustedes, hemos dado una clase de 2 horas. 2 El horas hemos dado mismo, la clase para un solo dato nada más. el mismo comportamiento que ustedes ven allí en ese cuadrito respecto a la existencia inicial aplica también para las compras del ejercicio, ¿sí? Sí. El mismo comportamiento, digamos. Bueno, son las 10:03. Damos por finalizado la clase. Dale, con Bueno, todos los inconvenientes, damos por con todos los finalizada la clase. inconvenientes. Dale. Creo que el Gracias, profes. el corte fue culpa mía. Hubo una baja de tensión y cortó acá la máquina y parece que yo toqué y la corté yo también a la notebook. Así que Pero, les pido disculpas, fue culpa mía, creo, el corte. pero quizás es mejor dejarlos como anfitrión a los chicos de sistema, ¿no? Porque se supone Sí, que en la universidad y no se cierra la sala. exactamente. Fue culpa mía el jefe de la sala. Se me bajó la tensión y no me doy cuenta y corté todo yo también de acá. Bueno, Chicos, dudas que tengan, lo que sea que tengan, utilicen los foros, por favor. los foros. Con gusto lo vamos a trabajar. Y nos pidió la contadora Calderón. Patricia Altamirano que le dijéramos que también ya están subidos los cuestionarios. Por favor, hagan los cuestionarios. Recuerden que el parcial va a ser no este martes, va a ser dentro de 2 semanas, el martes 15. Va a ser martes 15 a las 20 horas del parcial número 2, que va desde el práctico 6 hasta el práctico 12 inclusive. Bueno, si Bueno, no hay más datos que decir, nos despedimos, Lili. sí, ahora yo tengo que dejar de grabar, ¿no? Exacto, bueno, los veo, chicos, que tengan un muy lindo día. Nos vemos. Chao. Chao, chao, hasta luego. Chao, Liliana, muchas gracias.